Bueno, familia, vamos a comenzar con la clase de hoy. Es una clase que está dentro del marco del taller que vamos a dar este fin de semana de acupuntura espiritual, emocional. Y quiero hacer esta clase en abierto porque creo que es interesante, no para que hagáis el taller, ni mucho menos, sino para entender en qué consiste este enfoque que estoy desarrollando en los últimos años, pero que bueno, ya creo que es hora de alguna manera, exponerlo y poder compartirlo con todas las personas que siguen todos mis talleres y que a lo largo de estos últimos, bueno, casi 20 años, ¿no? Porque aquí tengo alumnos que ahora mismo hay algunos que son míos, alumnos, perdón, que son desde hace más de 20 años y que están muy contentos de que de alguna manera haya tomado también este camino en el mundo de la acupuntura. Y os tengo que contar un poco que siempre he sido un poquito, tenido resistencia a entrar en el mundo de la acupuntura a nivel espiritual, y tengo que explicar qué es esto exactamente, pero no se puede explicar si no explico la historia que me lleva a este proceso, porque es una historia larga y que me he dado cuenta de algunas cosas que cuando yo enseñaba mis cursos a muchos de mis alumnos, a mis alumnos les faltaba algo. Y no estoy hablando de vosotros, ¿eh? Muchos de vosotros sois alumnos míos, pero no estoy hablando de vosotros, estoy hablando de mi experiencia como persona a la hora de transmitir información académica a mis alumnos. Entonces, vosotros sabéis, yo empecé con todo esto en el año 1991, 92, empecé a formarme y prácticamente empecé en la clínica. La clínica yo empecé en el año 91, 92 de naturópata y de acupuntor. Y durante prácticamente hasta el 2013 fui clínico, hacía consultas y me dedicaba a la clínica. Y la verdad que siempre me fue bien. De hecho, aquí hay algún alumno, no sé si está por ahí Rosana, lo digo porque Rosana es de aquí, de donde yo vivo, y fue alumna mía, y luego me ayudó en la consulta, y luego ya es compañera, colega y caminante, ¿no? De camino, ¿no? En este proceso tan largo. Y a partir del 2013 decidí dedicarme única y exclusivamente a la docencia, ¿ok? Es decir, yo creo que en la vida, cuando alguien hace algo, pues donde pones la energía, tienes los resultados. Si tienes muchos sitios donde pones la energía, pues al final no consigues tener toda la energía en el proyecto que quieras hacer. Y entonces yo me di cuenta que la clínica y la docencia, las dos cosas, era muy complicado, sobre todo para dar una docencia de calidad y centrarse en lo que es dar clases. Para mí dar clases no es el momento de dar la clase, sino el momento de preparar la clase, el momento de estudiar no lo que le vas a enseñar al alumno, sino estudiar aquello que hay detrás de lo que enseñas al alumno. Es decir, un buen profesor para mí es una persona que lo que enseña lo tiene muy bien estructurado bajo un montón de teorías. Por eso yo continuamente, si vosotros me habéis seguido, siempre habéis visto que he tratado la acupuntura desde el plano integrativo, desde la neurociencia, desde la endocrinología, desde la inmunología, ¿no? Desde la física, e incluso habéis visto que mi trabajo en los últimos, pues, 10 años prácticamente, porque, bueno, sí, 10 años, ¿no? Ya 11 años, ha sido intentar eh, hacer una acupuntura lo más integrativa posible, y ya que para mí mi forma de vida es la acupuntura, intentar no solamente enseñarla, sino también desarrollarla a nivel teórico. Es decir, no se trata de que yo aprenda un curso de lo que sea y luego dar clases de eso que he aprendido. No, se trata de profundizar y conocer mucho más allá de lo que la acupuntura nos puede enseñar. Para mí eso siempre ha sido mi
mi objetivo, ¿no? Y por eso mucha gente se sorprende, ¿no? De que escriba tantos libros. Ahora mismo tengo casi 65 libros escritos en medicina china, también tengo varios ensayos, también tengo varios libros que no son puramente medicina china, sino que son de neurociencia, por ejemplo, o de oncología. Pero no hay ningún truco. Mucha gente dice, pero ¿cómo escribes tantos libros? No hay ningún truco, señores. No hay magia, no hay nada. Lo único que hay son 8 horas diarias de lectura y escritura. Es lo que yo hago. Igual que ustedes se dedican a la clínica y se pasan 10 horas en la clínica, pues yo me paso 8 horas escribiendo. 8 horas escribiendo todos los días, pues no hay truco. Es lo que sucede. Y estoy continuamente, pues estudiando. Aquí tengo millones de libros, ¿vale? Y yo todos los días, pues me dedico a escribir. Y esa ha sido mi segunda fase, ¿no? Es decir, mi primera fase fue la clínica, la segunda fase fue la docencia, docencia académica. Pero creo que ahora llega otra fase que es un poquito más, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver también en mi experiencia como profesor a nivel, eh, bueno, a nivel internacional, a nivel de todos los países donde yo he ido visitando, que como todos me conocéis, y si no me conocéis, pues bueno, en las redes ahí están todos mis viajes, porque no paro de compartirlo. Continuamente he trabajado en muchísimos países. Y lo más bonito, cuando he trabajado en estos países, no es que he trabajado en el país, sino que es que he vivido en el país. Es decir, me he integrado, he estado con las personas de ese país, he comido en sus casas, he dormido en sus casas y he tomado cerveza en sus casas, he tomado vinos y he tomado todo lo que he podido hacer para integrarme en una sociedad que para mí el mundo es un solo país, no hay muchos países, es un país, ¿no? Y sobre todo entender cada mirada de cada país, cómo entienden la medicina oriental. En cada país he encontrado grandes profesores que me han enseñado, aunque han sido alumnos míos, porque iban a mis cursos, pero yo aprendía de ellos. De todos mis alumnos he aprendido muchísimo. Por lo tanto, realmente el que más he aprendido dando las clases siempre he sido yo. Y eso lo tengo que reconocer, porque cada alumno me ha enseñado siempre muchas cosas, ¿no? Y muy importante. Pero ha pasado algo siempre que a mí me daba una sensación de que faltaba en algo. Yo siempre que detecto que algo falla, pues evidentemente mi trabajo es trabajar sobre cómo mejorar la experiencia educativa o terapéutica, porque se supone que eso es lo que hago. Entonces, ¿qué sucede? Durante muchas veces, muchas clases que yo he dado, yo doy una formación, no sé si lo sabéis, pero a lo largo de estos últimos años yo desarrollé la psiconeuroacupuntura. La psiconeuroacupuntura podríamos decir que fue lo más importante que desarrollé a nivel profesional e incluso he conseguido que la psiconeuroacupuntura sea una maestría universitaria. Es decir, yo fui el fundador de la psiconeuroacupuntura y en la actualidad la psiconeuroacupuntura en México se da en una universidad pública y ya no es propiedad mía, es propiedad del Estado mexicano porque lo tiene dentro de su maestría. Para mí eso es muy importante porque yo no entiendo cómo hay teóricos que le dan a su creación su propio nombre y no lo introducen en la sociedad. No, la psiconeuroacupuntura es de todo el mundo y ojalá el día que yo me muera haya gente que siga desarrollando esa tendencia, ese enfoque integrativo entre la acupuntura, ¿no? y la parte psicológica y conductual, ¿no? Tan interesante. Pero dentro de esa técnica hay una técnica concreto que es la terapia Sanjiao. La terapia Sanjiao lo reconozco que siempre me generó problemas, a veces cuando yo la impartía con algunos alumnos, porque esos alumnos no solamente aprendieron la técnica, sino que el proceso de aprenderla les llevó directamente a su interior, ¿no?
Y me di cuenta que muchísimos alumnos no se enfrentaban correctamente a la técnica porque ellos mismos tenían, vamos a llamarlo, procesos, ¿no? Estructuras defensivas, por ponerle un nombre no muy peyorativo, que les impedía poder fluir en el proceso psicoterapéutico. Y esto a mí me provocaba siempre un problema porque mi función era de profesor, no de psicoterapeuta, en el acto de enseñar. Porque yo siempre he tenido muy claro cuál es mi rol en el momento en que yo lo asumo. Yo tengo el rol muy definido: cuando soy profesor, cuando soy terapeuta, cuando soy psicoterapeuta, y cuando voy en moto, soy motero. Es decir, tengo muy claro cómo fundirme en la estructura conductual que elija en el momento, en la corriente llamado Zen, ¿no? Pero, claro, ¿esto por qué sucedió? ¿Por qué yo me di cuenta tarde de que esa herramienta era una herramienta tan potente que no solamente el terapeuta tenía que manejarla, sino que tenía que también tener la capacidad propia de no interactuar con ella y no hacer transferencia contra transferencia, algo fundamental en la psicoterapia? Y entonces yo me di cuenta que yo tenía un problema o una ventaja. No sé. Supongo que una ventaja. La ventaja es que mi recorrido académico yo tuve varios hitos que a mí me ayudaron a poder entender y a poder sentir lo que es la psicoterapia, o poder sentir lo que es el proceso en activo del Zen, la capacidad de interactuar sin influir en tu neurosis, ¿no? Y eso me di cuenta de que yo no lo enseñaba en mis cursos, porque eso no se enseña, eso hay que vivirlo. Y entonces yo os voy a contar mi historia y de dónde surge la acupuntura espiritual. Yo corría en el año 99, 98, 99, cuando yo hacía clínica, yo me daba cuenta de que muchos de mis pacientes pues tenían problemas, como todos, y que las agujas les ayudaban a hablar. Yo muy pronto me di cuenta que las agujas ayudaban a mis pacientes a poder comunicar mejor. Y muchos pacientes incluso me decían que ellos hablaban conmigo de una manera que ni siquiera habían hablado con su psicólogo. Y no quería decir que yo fuera mejor que el psicólogo, no. Lo que quería decir es que yo hacía algo que no hacía el psicólogo. ¿Y qué hacía yo? Acupuntura. La acupuntura actúa no solamente a nivel de analgésico o a nivel digestivo, sino que también actúa porque quita las tensiones musculares que tienen que ver con las defensas neuróticas, que tienen que ver con las corazas caracteroanalíticas, que tienen que ver también con las teorías reichianas, que tiene que ver también con la estructura del carácter a nivel corporal, porque hay algo muy importante, y es que nosotros mucha gente dice que la mente puede afectar al cuerpo y que el cuerpo puede afectar a la mente, pero eso es un dualismo cartesiano. Eso está mal. Muchos de vosotros pensáis que la mente puede afectar al cuerpo y que el cuerpo puede afectar a la mente. Y yo os digo que no es así, porque la mente y el cuerpo son lo mismo. No tenemos una mente, no tenemos una estructura exógena que controla la estructura marioneta del cuerpo. No. El cuerpo, la mente, es un proceso que se manifiesta en el movimiento y en la estructura. El Zen es una interacción entre tú y yo. Tú eres una persona, yo soy otra persona. Cuando tú y yo interaccionamos, generamos un Zen, es decir, un estado de conciencia relacional.
Esa relación entre el sujeto y el entorno nos da la conciencia del aquí y ahora. Esto es muy importante entenderlo para entender que el Zen en realidad es un proceso inactivo y la mente y el cuerpo es un proceso corporalizado. Por lo tanto, todas mis neurosis, todos mis estados emocionales se van depositando en mis estructuras nerviosas y musculares, sobre todo a nivel simpático parasimpático, se van generando los tonos musculares que van generando las estructuras neuróticas. Y esto todo lo define muy bien las teorías psicoanalíticas, pero sobre todo de las tendencias corporales, y su fundador fue Wilhelm Reich, al cual le debo parte de todo mi conocimiento. Por supuesto, Alexander Lowen tiene que ver con toda la bioenergética posterior, pero el padre de la bioenergética hay que dársela a Wilhelm Reich. Entonces, cuando yo me di cuenta de que la acupuntura tenía esa capacidad de ayudar a los pacientes a hablar, me di cuenta que yo no era psicoterapeuta. Yo no tenía la capacidad de hablar con ellos de una forma curativa, de una forma mayéutica, de una forma introspectiva, de una forma emocional. No, porque yo no estaba entrenado. Y entonces, ¿qué hice? Me fui a la facultad. En la facultad empecé a estudiar psicología, pero, esto es muy largo, no lo voy a contar. Dentro de la facultad yo acabé por unos comentarios que pasaron dentro, seguro que habéis visto algún vídeo mío porque lo he comentado muchas veces, yo acabé formándome en neuropsicología, ¿no? Por ahí está el título de neuropsicología. Bueno, da igual, por ahí está, allá arriba. Allá arriba, ¿vale? Ahí está, el de neuropsicología. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que en ese momento que yo había estudiado tanta neuropsicología, pues yo ya sabía cómo funcionaba el cerebro. Bueno, sabía lo que se sabía en ese momento, todavía no se sabe muchas cosas del cerebro. De hecho, la neurociencia es una de las ciencias donde más preguntas te haces con menos contestaciones, pero es impresionante todo lo que se va conociendo. Pero me di cuenta de que me había convertido de alguna manera en muy neurocientífico y había perdido un poquito la esencia de la medicina oriental. Es decir, yo empecé a estudiar psicología para tener recursos hacia la medicina oriental, pero el entrar en la ciencia me abrió la cabeza y me hizo muy científico. Empecé a cuestionarme muchísimas cosas que la propia medicina china me había enseñado. Y empecé a intentar entender cómo funcionaba la acupuntura más allá de los procesos analgésicos, sino cómo podía funcionar la acupuntura a nivel emocional. Y más importante, que era una emoción. Y más importante, cómo una aguja en el cuerpo podía afectar un estado emocional. Bueno, todo esto yo lo fui trabajando a través de la teoría de los marcadores somáticos de Antonio Damasio, y todo esto fue maravilloso. A mí me abrió, ¿vale? Me hizo entender el cuerpo desde un concepto, vamos a llamar neurocientífico, y la medicina china la pude entender. Y entonces me quedé corto y entonces me especialicé en psiconeuroendocrinoinmunología, que es otra formación que tenéis. No, espera. Parezco un tonto, pero es que cuando estoy en la pantalla aquello está cambiado. Y entonces empecé a darle esa forma académica integrativa a la medicina oriental. Pero me empecé a formar porque yo me di cuenta que muchos pacientes tenían eh, muchas cosas internas y yo había estudiado mucho la parte neuropsicológica, las ratitas. De hecho, incluso tengo un paper de inteligencia artificial con estimulación con ratas en un congreso de inteligencia artificial que se hizo. Yo aplicaba la teoría de las redes, el ciclo, el bushing, a la teoría de la inteligencia artificial, y la verdad que me admitieron. ¿Pero qué pasó? Yo me dije, uy, tengo que estudiar algo más energético. Y entonces empecé a estudiar psicoterapia transpersonal. ¿Ok? Bueno, y aquí es donde empieza la película. ¿Por qué? Porque yo pensaba
que cuando me formara en esa otra rama, yo tenía en aquellos entonces, pues tenía la neuropsicología, la acupuntura, ¿vale? Perfecto, Ninoska, lo vemos luego. Es que en Barcelona no tenéis buena conexión. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la parte, vamos a decir, neurocientífica, todo muy bien, pero empecé a perder la parte más energética. Y dije, bueno, si estudias mucho el yin, pues estudia el yang. El yin era la neurociencia, pues el yang era lo contrario a la neurociencia, que era la transpersonal, ¿no? Y entonces lo que hice, empecé a estudiar psicoterapia transpersonal. Y ahí fue donde empecé a ver cosas que yo no sabía que existían. La primera cosa es que yo pensaba que en psicoterapia transpersonal yo lo que iba era a aprender técnicas transpersonales. Y no pasó eso. Lo que pasó es que empecé a hacer ciertas prácticas en esa formación que yo tuve que tenían que ver con, yo empecé con las teorías de Stalingrad-Grof. No empecé con el uso del LSD, pero sí empecé con el uso de la respiración holotrópica. Lo digo porque si conocéis a Stalingrad-Grof, fue el padre de la psicoterapia psicodélica con LSD. Pero luego Stalingrad-Grof empezó junto con su mujer a desarrollar la respiración holotrópica. Yo conocí la respiración holotrópica y tuve una experiencia holotrópica con la respiración. Y eso fue para mí bastante extraño porque tú imagínate, vas a un sitio a estudiar y resulta que empiezas a darte cuenta de que pues yo tenía algunos problemas. Me puse a respirar y empecé a tener recuerdos y empecé a tener cosas que yo no me esperaba, ¿no? Y lo más importante, yo tuve cosas, pero es que la gente que iba conmigo, habían personas muy mal, muy mal, no, tenían más cosas que yo. Y entonces me sorprendió, dije, wow. Cuando empecé a conocer la teoría de Stalingrad-Grof, empecé a introducirme en la teoría de Talbot y luego entré de pleno en las teorías chamánicas. Claro, cuando empiezas con el chamanismo, empecé a conocer la respiración tolteca y empecé a hacer prácticas que tenían que ver con, por ejemplo, el temazcal. Y entonces me empezaron a pasar cosas, pues que experiencias muy importantes. Experiencias realmente que no se pueden comentar porque son sensaciones que no tienen que ver con la racionalidad, sino que tienen que ver con la experiencia, que tienen que ver con la sensación. ¿Y esto a mí qué me produjo? Me produjo primero encontrarme a mí mismo y mis problemas internos. Lo segundo, rápidamente tuve que recurrir al budismo. Yo trabajaba junto con la Fundación Sakya en el budismo y bueno, recibí terapia budista. Empecé a trabajarme en los reinos budistas junto con el lama, que yo era terapeuta, y luego fue él mi terapeuta. Es una historia muy bonita, pero no da tiempo para comentar. Pero lo que quiero deciros es que me di cuenta del proceso, ¿vale? Del proceso que se estaba moviendo en mi sen. Y entonces, en ese proceso que se estaba moviendo, yo dije, madre mía, toda esta energía es muy fuerte. Necesito tener una herramienta psicoterapéutica para poder amarrar todo lo que sale, para poder manejar toda esta energía. Y entonces hice psicoterapia sensoriomotriz en Estados Unidos, en California, con Pat Odlen, que es la fundadora de la terapia sensoriomotriz, una de las terapias más potentes para trabajar los traumas. Con esa psicoterapia que yo hice, es de donde yo empecé a desarrollar posteriormente la terapia Sanjiao, que es la que os he comentado al principio de la clase. Pero en ese caminar empecé a decir, o lo hacemos bien o no lo hacemos. Y empecé a hacer prácticas, pues por ejemplo en Argentina, ¿vale?
empecé a hacer prácticas que tenían que ver con la toma de, bueno, la ayahuasca, la famosa ayahuasca, ¿vale? La ayahuasca es una planta maravillosa. ¿Y por qué? Porque la ayahuasca tiene un principio activo, ¿vale? Bueno, la ayahuasca es una mixtura, ¿vale? De varias plantas, ¿ok? Pero bueno, da igual. La ayahuasca es un brebaje que su principio activo sobre todo es la dimetiltriptamina. Y ahí está la magia, ¿no? También la vamos a encontrar en otras plantas. He tomado peyote, he tomado San Pedro, he hecho muchas ceremonias, ¿no? Con plantas mágicas y cada experiencia pues me ha llevado a estados estáticos, ¿no? De conciencia. Y la verdad que me han ayudado mucho a comprender muchas cosas de, de la realidad, ¿no? En la que nos encontramos los seres humanos y por lo cual sufrimos. Bien, y por eso todas esas informaciones yo siempre las he ido transmitiendo en mis cursos, pero desde la teoría, ¿ok? Desde la teoría, desde el Dao, la experiencia psicoterapéutica, etc. Pero surge una cosa muy interesante y es que, eh, claro, cuando yo me enfrento a la terapia San Yao, cuando hago psicoterapia a un paciente, lo que al paciente le produce la terapia, yo ya lo sé, porque yo he sentido todo ese proceso de eliminar todas esas tensiones y sé cuál es el proceso. Si tú como terapeuta haces la terapia, pero no tienes conciencia de ese proceso, te puede dar miedo y no entiendes qué puede estar sucediéndole al paciente. Y entonces es cuando entra tu resistencia. Y cuando entra tu resistencia, evidentemente, lo que haces es bloquear el proceso curativo, el proceso de descarga somático del propio paciente. Esto es muy importante entenderlo porque nos ayuda muchísimo. Pero claro, hay un problema. Eh, para llegar a estos estados, vamos a decir, estados estáticos, se puede llegar de varias formas. Muchas de estas formas, las que yo practiqué durante bastante tiempo, fueron sobre todo inducidas por psicotrópicos que te llevaban a ese estado gestáltico y a partir de ahí pues sucedían ciertas revelaciones que uno tiene en cada proceso. Y luego hay otros que eran ritos como el temazcal, que no es con una sustancia, ¿no? Con un facilitador, sino que en este caso es a través de una experiencia que te llevan a un estado de, por ejemplo, pues bueno, en temazcal, pues un calor enorme dentro del iglú y todo dentro y las abuelitas y todo lo que ellos hacen con los tambores, los acústicos, todo esto que pasa, ¿no? Pero claro, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo enseño yo eso en una clase? Eso no se puede enseñar, ¿verdad que no? Y luego muchos de mis alumnos no quieren tomarse una ayahuasca. Normal, no hace falta ni quieren, ni tienen esa mentalidad de decir, wow, yo no me quiero enfrentar a esto, ¿no? Y ahí es donde surge, de alguna manera, el ir viendo cómo se podría enseñar que la persona, el alumno, ¿no? La persona, pudiera sentir la experiencia. Entonces os voy a contar una cosa muy importante. Mirad, las hierbas mágicas tienen principios activos. Uno de los principios activos más importantes que yo he estudiado es la ayahuasca. Perdón, es la dimetiltriptamina, DMT de la ayahuasca. La dimetiltriptamina es un péptido muy parecido a la serotonina. Ok, esta sustancia cuando tú la tomas va a producir vamos a decir, una alteración de la percepción
y un estado estáltico. Y pueden pasar muchas cosas. Siempre tiene que estar guiado con un terapeuta, por supuesto. Ahora, ustedes saben que nuestro propio cuerpo libera dimetiltriptamina. Es decir, quiero que sepan que nuestro propio cuerpo tiene DMT. La DMT es una endolamina, ¿vale? De poco peso molecular que libera la pineal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos la capacidad por nosotros mismos de liberar la dimetiltriptamina y entrar en un estado estáltico, ¿vale? Y esto es muy interesante. ¿Sabéis por qué? Esto es muy interesante, ¿vale? Por ahí nuestro amigo Gustavo, como buen bioquímico, nos está dando su aclaración, ¿vale? Esto es muy interesante porque os voy a contar una cosa. Nosotros, si tenemos esta sustancia, ¿para qué la tenemos? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué tenemos esta sustancia? Porque en el cuerpo todo lo que tenemos es por algo. No hay nada que esté ahí por un fallo de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay cosas que están por un fallo en la naturaleza, por ejemplo el cáncer, pero eso es una enfermedad, ¿no? Estamos hablando de funciones fisiológicas. La dimetilcitamina sabemos que hay unos dos picos muy potentes, dos picos de descarga muy grande. Se ha visto en animales, en seres humanos no, porque evidentemente no lo podemos hacer, porque no podemos verlo en ese momento. En el nacimiento, cuando un animal viene al mundo, el cerebro tiene una gran descarga de dimetilcitamina. Y aquí tenéis una pineal. Eso es el cristal de la pineal, que me lo regalaron, por supuesto, los chamanes. Y es muy importante porque al mundo, los animales, y por supuesto el ser humano es un animal, cuando vienen al mundo tienen una gran descarga de dimetilcitamina. Parece ser que esta descarga dura hasta 3 años. Y entonces en las neurociencias se empieza a intentar entender esto por qué sucede y para qué. Y no lo sabemos. Lo que se piensa es que el niño tiene esa capacidad, bueno, el bebé y luego ya el niñito tiene esa capacidad, tiene esa apertura mental. Y por eso se dice que muchas veces los niños pues miran cosas, ven cosas, hacen cosas raras, nadie sabe qué es lo que está pasando, pero ahí sabemos que hay una gran descarga de DMT. Segunda vez que generamos gran descarga de DMT, ¿sabéis cuándo es? ¿Alguien me lo puede escribir? ¿Alguien piensa cuándo puede ser la segunda descarga de DMT? Sofía. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, os veo, os veo. Bueno, efectivamente. La segunda gran descarga, hay dos grandes descargas y una pequeñita. El orgasmo no es tan potente, pero cuidadito que ahora vamos al orgasmo. La primera descarga es el nacimiento y la segunda descarga es en la muerte. Y esto es muy interesante porque en la muerte también se produce una gran descarga de DMT. Y esto explica, según las neurociencias o según algunos científicos, explican lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte, que son esas personas que mueren, pero son traídos a la vida pues a través de masaje cardíaco, corriente, que al final no mueren, pero su cuerpo ya había entrado en un estado ya de liberación, porque para que se genere dimetilcitamina DMT tienen que suceder varios acontecimientos al mismo tiempo en la pineal. No se produce DMT en cualquier momento. Tiene que pasar algo concreto. Tiene que haber un nivel de estrés por encima del ordinario. Ese nivel de estrés por encima del ordinario está claro. Cuando naces, tú imagínate, cuando naces esa sensación y cuando mueres, imagínate, cuando mueres esa sensación de a dónde te vas, ¿no? Entonces las personas que no mueren, algunas relatan sensaciones de
luces, experiencias místicas, ver personas, ver a seres queridos, ¿no? Estado de paz, estado de totalidad, estado de Dao. Y toda esa gente, después de tener esa experiencia cercana a la muerte, os puedo garantizar que ya no son la misma persona. ¿Ok? Esto es muy interesante. La tercera forma de descargar DMT, ¿ok? Es en el orgasmo, como habéis dicho algunos por aquí. El orgasmo. Y entonces esto ahora uno dice, el orgasmo, ay, entonces, ¿qué quiere decir el orgasmo? No, cuando hablamos del orgasmo estaríamos hablando de la famosa Kundalini, ¿vale? El despertar de las dos serpientes, ¿vale? O hablaríamos también de lo que se llamaría el reflejo orgásmico de la psicoterapia corporal. O hablaríamos de la libido, o hablaríamos del Yuan Chi. Ok, ¿qué es esto? Mirar, la mayoría de las personas confunden lo que se llamaría el orgasmo estáltico del orgasmo genital. Vamos a dejar claro una cosa aquí y ahora. Cuando hablamos de orgasmo no hablo de sexo, olvidaros. Hay una cosa que se llama orgasmo genital, ¿ok? El orgasmo genital es muy divertido, pero no es un orgasmo estáltico, ¿ok? El orgasmo genital en el hombre se experimenta como eyaculación y en la mujer se experimenta como orgasmo del, del clítoris, el orgasmo clitoriano. Pero eso no es el orgasmo estáltico. El orgasmo estáltico es un reflejo neurovegetativo que sucede al mismo tiempo activación simpática y parasimpática arriba, justo en la pineal. ¿Vale? Y es muy importante que sepáis que la pineal tiene estructuras lisas, musculares, una cosa muy curiosa. Pero de esto yo os podría hablar muchísimo, pero aquí hay un libro entero sobre la pineal, un libro entero que explica todo el funcionamiento de la pineal. Un libro que para mí es fundamental. Pero lo que os quiero comentar es lo siguiente. Voy a definir qué es un orgasmo estáltico y luego lo entenderemos a dónde queremos llegar. Mirad, la medicina china tiene un concepto que es el Yuan Qi. Es una energía ancestral, una energía que viene de nuestros ancestros y está en el Ming-Men, ¿vale? La psicología, sobre todo la psicología freudiana, nos hablaba de la energía de la libido, ¿vale? La libido. Wickham Reich nos hablaba del orgón y la Ayurveda nos habla del Kundalini. ¿Qué es todo esto? Bueno, yo lo voy a explicar desde el concepto que domino, que es la medicina oriental. Entonces, en la medicina oriental nosotros tenemos una energía, que es el Yuan Qi, ¿no? El Yuan Qi se recoge, ¿vale? Tenemos que conocer el Dai Mai, que es el cinturón, ¿vale? Horizontal, que forma el Chong Mai, que es el útero, los genitales, y de ahí nace hacia arriba Dumai y Renmai por el centro, que tiene que ver también con los meridianos de la Ayurveda. Estos meridianos que suben hasta arriba llegan y bajan hacia abajo, pero generan una conexión con la pineal. Entonces, cuando nosotros tenemos un orgasmo, es cuando vamos a decir que cargamos la tensión en el suelo pubococígeo, en el acto sexual, pero también puede ser en el acto, no hace falta que sea sexual de hombre con mujer, puede ser uno solo con su propio cuerpo y su propio movimiento energético. ¿Ok? Pero lo que sí que está claro es que tenemos que ascender el Yuan Qi a través de los vasos maravillosos hasta llegar al 20, al Bak Hui. Y ahí es donde se produce la liberación de dimetiltriptamina. En ese momento de liberación de DMT es donde la persona entra en un estado de éxtasis y en un estado de conexión y de amor con la totalidad, con el Dao. Los seres humanos tenemos la capacidad de conectar con el Dao a través de la energía del Yuan Qi. Pero, ¿qué es el Dao? El Dao es la totalidad, todo.
Hay gente que le llama Dios. A mí me da igual. El Dao es la totalidad. El ser humano puede contactar con la totalidad a través del estado estáltico. Si os dais cuenta, la sexualidad en Occidente siempre ha estado mal vista. No te masturbes, es pecado. No te toques, es pecado. Cuidado con esto, es pecado. Dios está en la iglesia y tienes que ir a rezarle. Y todo lo que sea que tú puedas contactar con tu interior es carnal. Y se estigmatiza la capacidad de poder contactar con la totalidad. Y nos generamos una estructura neurótica dentro de nuestra propia capacidad de ser totales con la naturaleza. Y aquí tenemos la destrucción del ser humano que estamos observando en el aquí y ahora. Y si yo he cambiado el rumbo en mi docencia, e intento ahora explicar esto, es porque veo que vamos por muy mal camino. Porque cada vez, si miramos, estamos en un momento donde hay mucha tensión y tiene que ver todo con estamos desconectando esa capacidad de estar con el Dao. Cada vez estamos más desconectados del cuerpo. Vivimos en una red de inteligencia artificial, vivimos conectados al móvil y estamos cada vez perdiendo más la corporalidad y cada vez nos estamos volviendo más neuróticos. Yo miro las noticias y cada vez veo más el estado totalmente de carga neurótica a nivel social. La única forma de revertir todo esto, evidentemente, es movilizar la energía del Dao. Si no la movilizamos, goodbye, se acabó. Si bien el trabajo con los pacientes es importante, más importante es el trabajo con el terapeuta. Y ahí es donde viene acupuntura espiritual. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que muchos de nosotros podéis decirme, pero Pablo, pues yo no siento el Dao cuando hago el amor con mi pareja o cuando hago el amor conmigo mismo, ¿no? Porque yo no lo siento. Yo siento placer, o peor, no siento placer, eso ya es otra historia. Y aquí es donde viene, donde es lo que vamos a entender en el taller de este fin de semana. Cómo nuestro cuerpo va acumulando las tensiones en diferentes áreas del cuerpo, ¿no? Nosotros vamos a recorrer la neurosis materializada en el cuerpo a través de tres estructuras: Sanya inferior, Sanya medio, Sanya superior. Y lo que vamos a hacer es teorizar. Evidentemente, vamos a teorizar porque no podemos hacer práctica de esto. Haremos retiros a partir de los que hagan los talleres, luego los que quieran pueden hacer los retiros. Pero no quiere decir que haciendo el taller luego estés obligado a hacer el retiro. No, el taller es teórico para aprender. El retiro, el que quiera hacerlo posteriormente, es un retiro para sentir todo lo que se aprende en el taller. Entonces, ¿en qué consiste? Son tres jiaos, ¿no? Que tú tienes, que tú tienes de alguna manera. Vale, Fabiola, luego os lo paso, ¿vale? Sí, casi hemos tenido 300 personas, con lo cual quiere decir que más estamos a un 10% de los que se han apuntado, con lo cual todo el mundo lo va a ver en diferido, me parece a mí. Entonces, lo que os quería comentar era, estas tres estructuras tienen, vamos a decir, experiencias traumáticas en cada área. No es lo mismo nuestros traumas a nivel genital que nuestros traumas a nivel de empatía o de emocionabilidad, que nuestros traumas a nivel de racionalidad. Hay tres estructuras neuróticas que nos impiden tener la experiencia estáltica. ¿Cómo nos impiden? Pues evidentemente porque la descarga orgásmica, la descarga del yuan chi, no puede llegar hasta el 20 Bajui para estimular de forma eficiente la liberación de DMT. Como esto no sucede, la mayoría de las personas tienen
orgasmos genitales, pero no tienen orgasmos estálticos. Los orgasmos estálticos, por lo general, tienen que producirse a través de la sexualidad, si se quiere, o no, hay otras formas, pero si se hace a través de la sexualidad, evidentemente se hace a través de un estado de conciencia, no en la cama después de beberte 2 botellas de vino. No, eso es otra historia. ¿Ok? Esto es muy interesante porque cuando tú vas trabajando, aprendiendo las neurosis de cada área, entiendes la anatomía neurótica. Y entonces cuando tú empiezas a movilizarlas, empiezan a suceder cosas a nivel osteomuscular, irracional y emocional. Y todo eso que brota es lo que estudiamos en la acupuntura espiritual. ¿Qué hacemos? Es un trabajo para movilizar el Yuan Qi, donde yo os voy a enseñar puntos de acupuntura de cada área que vamos a estimular. Al estimular el área, movemos el Yuan Qi haciendo trampa, porque lo movilizamos. Esto ayuda a que empiece a haber un movimiento. A continuación, hacemos una respiración llamada Gong Qi Sen. ¿En qué consiste esta respiración? Consiste en generar una respiración acelerada con un bloqueo de respiración que produce una activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal con liberación de noradrenalina y adrenalina y activación simpática, pero tú no vas a respirar porque yo he llenado todo, tienes una hiperoxigenación y una pérdida de CO2 que es el que produce el espasmo respiratorio. Por lo tanto, llegamos a un estado de bloqueo y eso, en ese momento, junto con una introspección mayéutica, que explico cómo se haré, cómo se hace, el paciente empieza a sentir todo el movimiento de cada área. En cada trabajo que se combina acupuntura, respiración, Gong Qi Shen, junto con mayéutica introspectiva emocional, se van trabajando todas las estructuras. Primeramente, enseño la teoría de Sanya inferior, Sanya medio y Sanya superior. La idea es que comprendamos cómo se puede movilizar todo el Yuan Qi hasta el 20 Bakui. Claro, el objetivo es que el objetivo del taller, por desgracia, solamente es terapéutico, porque solamente es terapéutico. Perdón, solamente es teórico, porque no puedo hacerlo en la práctica. Pero entenderemos todo el movimiento y por qué esto llega a donde llega y cómo llega, ¿no? Una vez se pueda hacer esto, lo que haremos en un futuro serán los retiros. Los retiros, evidentemente. Lo digo porque mucha gente me pregunta, pero Pablo, ¿el taller también es el retiro? No, el taller es un taller, son 8 horas donde yo doy la formación. Y los que quieran, en verano haremos retiros. ¿A dónde? Pues aquí, en este maravilloso lugar, bueno, en este maravilloso lugar, también se podrán hacer retiros en Portugal, se podrán hacer retiros en Chile, en México, me da igual, donde yo voy por todo el mundo, como vosotros ya me conocéis. Entonces los retiros serán retiros de 3 días, donde se trabajarán cada Sanjiao hasta que todos los alumnos lleguen, de alguna manera, a poder experimentar un estado estáltico de conciencia sin sustancias psicotrópicas. Ese es el objetivo. La acupuntura espiritual es llegar a un estado estáltico de conciencia sin la toma de sustancias psicodélicas o psicotrópicas para conseguir ese estado de totalidad y de conciencia que nos habilita posteriormente, por supuesto, a poder manejar
mucho mejor el acto psicoterapéutico en el proceso que llamamos en acción. Ahora, alguno de las personas que participen en estos talleres, en estos retiros, puede ser que tengan bloqueos específicos importantes, ¿vale? Entonces, si esto sucede, pues esas personas evidentemente deberán de ser tratadas de forma psicoterapéuticamente hablando, claro. En el taller se está planeado para la experiencia estáltica. Lo que pasa que no todos llegarán. ¿Por qué? Porque todos puede ser que presenten algún bloqueo defensivo que necesite un proceso un poquito más largo. No pasa nada, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque, ¿qué son las enfermedades? No son más que reprimir aquello que no queremos vivir, ¿ok? O que no queremos admitir. Y todo eso se produce a través de lo que es un estado, ¿no?, de represión y que al final se materializa en un estado somático. Por aquí, Mar dice, ¿pueden participar mujeres embarazadas? La respuesta es, mira, en el taller sí, en el taller puede participar todo el mundo. En el taller no hay ningún problema, ¿ok? En el taller no hay ningún problema para participar, porque el taller os voy a enseñar todo esto, pero de una forma académica. A ver, 1, 2, 3, 4, los puntos, qué punto, qué emoción, cómo trabajan, la respiración, cómo se hace, cómo se ejecuta todo, pero luego ya, más adelante, estarán programados los retiros. Para hacer retiros hay que hacer el taller, ¿ok? No se puede venir al retiro sin hacer el taller, porque en el retiro se trabajará con todo el conocimiento del taller, ¿ok? Pero no hace falta hacer el retiro, se puede hacer el taller y con eso aprendes y tú me dices, pero Pablo, entonces, ¿para qué voy a hacer el taller si no voy a hacer el retiro? A ver, el taller te va a dar conocimiento del área espiritual de la acupuntura, te va a venir muy bien, ¿vale? Y respondiendo a Mar, podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Respondiendo a Mar, yo siempre digo que el momento experiencial, si estás embarazada, es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar, vamos a ponernos en lo peor, ¿vale? En lo peor. Piensa, Mar, que tú pudieras tener algún problema traumático, a un shock traumático, que tuvieras algún problema infantil, no sé, cualquier cosa fea que la tuvieras, pero que por tus mecanismos defensivos no seas consciente, ¿vale? Pero que si tú sabes que cuando tienes una relación o cuando tienes algo, algo hay en ti que no va bien, o tienes unos miedos o algo dentro de ti, me da igual. Tú imagínate que te pones a hacer el trabajo de introspección, ¿vale? Las agujas, aunque estés embarazada, no son peligrosas para el feto, pero no lo haríamos. ¿Pero qué sucede? Imagínate que por desgracia empiezas a tener una descarga catártica brutal con una liberación interesante de catecolaminas, que es lo que sucede. Y está muy bien, porque luego hay una descarga catártica y todo trabajado, pero el bebé lo va a sentir. Entonces es mejor hacerlo antes o después, para que el bebé no tenga también esa experiencia, ¿vale? Que pueda estar motivada por todo el movimiento, ¿vale? Así que es mejor no hacerlo. Tampoco lo haría en personas diagnosticadas de síndrome psicótico, tampoco, ¿vale? Con las personas con síndrome psicótico habría que ver un trabajo más especial. Con medicación psiquiátrica también hay que ver qué medicación psiquiátrica, porque la medicación psiquiátrica de alguna forma también bloquea la capacidad de sentir. Y sobre todo con personas pues, que tuvieran algún problema cardíaco serio, pues también habría que corregirlos primero, ¿vale? Por aquí Gustavo dice que Cancún, en la Riviera Maya, él sabe que yo siempre que voy a México me paso una semanita por Cancún, que es donde él está, por eso él dice Cancún. Pero mirad, quiero que sepáis una cosa, en la Riviera Maya es un buen sitio también para hacer buenos retiros. No por el turismo, sino por lo bonito, por las pirámides que hay allí y por toda la cultura que hay allí. Así que es un sitio precioso para hacer retiros. Y en Portugal, por supuesto, ahí
Julia está diciendo que en Portugal. En Portugal, lo haremos en Portugal. De momento, los dos sitios donde vamos a empezar a trabajar para este verano va a ser España y Portugal, de momento. Y por supuesto en Latinoamérica, en Chile tengo los grupos, en México y también en Argentina se pueden hacer grupos. Y bueno, en Colombia, en todos lados donde se forme un grupo. Así que esto era esta clase introductoria que yo quería compartir con todos vosotros, porque mucha gente me ha dicho, pero Pablo, ¿qué es exactamente? ¿Cuál es la historia? O sea, ¿esto de dónde nace? De aquí nace. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros, ¿no? Cuando todo este proyecto es para el terapeuta. Es decir, lo importante es que nosotros también nos cuidemos y que nosotros también nos trabajemos. Y os voy a decir una cosa. Por muchas terapias, esto es una experiencia personal. Por muchas terapias que hagamos, por mucho que estudiemos, nos olvidamos de nosotros. Y quiero que sepáis una cosa. El que cura somos nosotros, con el amor que hacemos. El Dao es amor. Mover la energía orgásmica es amor. Cuando tú mueves tu Dumai, Renmai y canalizas tu Chuanchi, tienes mucha potencia para hacer lo que tú quieras. Porque todo lo que haces, lo haces con pasión. Porque la pasión es la fuerza del amor. Y la única forma de curar es tener esa fuerza. Y de hecho, todo cura más cuando puedes ver a la otra persona y no interferir en su proceso curativo porque no te identificas con ella. Entonces la miras a los ojos y le dices, está todo bien, siéntalo, es tuyo. ¿Me explico? Pero tú tienes tu Chuan Chi en tu Migmen aplomado y lo subes hasta tus ojos y conectas con el Zen del otro. Ese aplomo produce estabilidad en el otro. Esa estabilidad es lo que tú le estás ayudando a que encuentre como un radar su bloqueo. Cuando ese bloqueo emerge, tú simplemente no lo haces tuyo, sino que lo observas y el paciente lo siente. El paciente te mira y entonces tú le miras y le dices, ahí lo tienes, esa es tu fibromialgia, ahí lo tienes, esa es tu hipertensión. ¿Es malo? Claro que sí, pero ¿jugamos el rol de víctima o somos adultos? Y ahí es donde se descarga todo. ¿Me explico? Ahí es donde se descarga absolutamente todo. Sea con acupuntura, sea con cualquier psicoterapia. Me da igual. Yo lo único que he aprendido después de todo lo que he aprendido y todo lo que me queda por aprender y todo lo que aprenderé es que al final es tu capacidad, esa fuerza de interacción la que tú tienes que mover. Así que bueno, por aquí Isabel dice que buen lugar. Ah, claro, Cancún. Isabel se apunta a todo, a Cancún. Merce, ¿tenéis la fecha de retiro en España? Merce, no, no las tengo. No las tengo porque eh, voy a ver la demanda de los grupos. A ver si a la gente le gusta, porque no todo el mundo le gusta. Bueno, quiero que sepáis, estoy súper contento. Para el sábado tenemos ya un montón de alumnos. Es decir, hay mucha gente interesada, con lo cual, cuando nosotros hagamos los grupos, a esos grupos, evidentemente, les llevaremos posteriormente lo que son a los trabajos. Por aquí acabo de ver a Adriana, mi compañera, mi amiga de México. No sabía que estabas por aquí. Una de las mejores psicólogas y precisamente todo lo que acabo de decir, vamos, allá esto le sonará todo porque, bueno, increíble. La acupuntura espiritual. Mirad, os invito, os voy a poner aquí. Un abrazo, Pablo, un gusto acompañarte por aquí. No sé si has visto la conferencia completa, pero si no la has visto, luego te la vuelvo a mandar, porque es muy bonito, porque tiene que ver mucho con lo que tú trabajas, tiene que ver mucho con el trabajo. Eh, Voy a ver si puedo compartir. Mirar, a ver si lo tengo por aquí. No, espera un momentito, voy a compartir esta página para que vosotros podáis entrar. Mirad, aquí os comparto esta página
¿vale? Esta página es, aquí lo tenéis, www.moltorripoy.es. Aquí tenéis el Sendao, el proyecto Acupuntura Espiritual Emocional. Falta una O. Sendao, y aquí tenéis un poquito, ¿vale? Las explicaciones de qué es el Sendao, el taller, los retiros, explicando un poco qué es, explicando la teoría de la medicina oriental, ¿vale? Aquí, todo esto por aquí, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis todo, un poquito el taller y todo. Así que ya vamos a terminar porque no quiero que esto sea muy largo, porque más de una hora a la gente le resulta pesado. Pero quiero que sepáis que el taller del sábado son 8 horas. Y sí, van a ser pesadas, me da igual. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la tarde. Habrán parón para comer, descansar y despejar la mente. Bueno, Lucas, un abrazo y bueno, hemos terminado la clase. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta personal porque no quiere hacerla en público, porque a veces da miedo preguntar en público, más 34 607 86 10 99. Ahí os paso mi teléfono. Podéis mandarme WhatsApps, ¿vale? Ahí tenéis ahí está. Vale, Stanley, todo lo pone en la página, miradlo aquí. Os voy a poner la página, ¿vale? moltorripoy.es. Ahí tenéis toda la información, ¿vale? En la página, ¿vale? Cuando entréis en la página, podéis ir al proyecto Sendao y ahí os habla un poquito de todo lo que hay en esa página, ¿vale? En la página pone las 10, pues si pone a las 10, será a las 10, pero creía que era a las 9, ¿vale? Es que como tengo tantos cursos, ¿vale? Lo que ponga en la página, en la página oficial, ¿vale? Sí, se puede ver en diferido, por supuesto, por supuestísimo. ¿Sabéis qué pasa? Que a veces me lío con las horas porque cambio la hora. Como tengo muchos alumnos de Portugal, les digo que es a las 9, pero aquí es a las 10, pero me lío. Lo que pongo en la página, si empieza a las 10, a las 10. Las clases quedan totalmente grabadas y se pueden ver durante 15 días, ¿vale? Y luego más, si hay gente que no la puede ver, me la puede pedir y se la puedo mandar otra vez. Lo que pasa es que quedarán grabadas. Eh, sí, yo creo que era de 9 a 1 y de 4 a 20, es lo que yo vi, ¿vale? Entonces, yo ahora a todos los alumnos que están apuntados les mandaré el inicio de la clase y los que no estáis apuntados y que os queréis apuntar, en el momento os apunte os diré la hora, ¿vale? Mañana es viernes, tenéis todo el viernes para apuntarlo, ¿vale? Sí, de 9 a 2 y de tal a tal. Claro, es que hay que ver también las horas de cada país. Hay mucha gente que me ha dicho que se levantarán a las 5 de la mañana a verlo. Bueno, no hace falta. Luego lo mando. Eso sí, los que lo veáis en diferido, al igual que este vídeo, que lo estaréis viendo muchísimos en diferido, me podéis hacer las preguntas al WhatsApp, ¿vale? Y yo os contesto todas las dudas que tengáis al WhatsApp. Y cuando veáis el taller, si lo veis en diferido, pues no hay problema, me preguntáis todo lo que queráis al WhatsApp, ¿vale? O al correo, ¿vale? A ver, pone en la web primer encuentro teórico online 16 de marzo, pero ¿eso dónde? Primer encuentro teórico online de marzo. Ah, vale, vale, ahora entrar en la página porque sí, en la página pusimos un día, que era la semana pasada, pero se cambió por un tema de un problema técnico aquí en la oficina. Dicho, hecho, este sábado a las 10 horas hasta la 1, primer parte, y luego por la parte, la segunda, a las 9 en México, en Portugal. Y en los otros países, pues por la mañana, pero muy temprano. Pero de todas formas, queda grabado. De todas formas, yo os voy a mandar a todos la clase grabada, a los que no puedan levantarse. Por aquí Paula me dice que en Chile eran las 5. Sí,
Sí, a las 5 de la mañana, me acuerdo que lo hablamos, ¿vale? Yo a todos os mandaré un correo, a todos los que estéis inscritos al diplomado os mandaré un correo. Si alguien quiere inscribirse, pues nada, que me mande un privado por correo y yo le digo la forma de pagar, ¿vale? jmoltoripoy@gmail.com, ¿vale? Los que sois de Portugal, que sois los que estáis con Julia, pues con Julia os podéis inscribir, como hacéis siempre, ¿ok? O sea, todos los alumnos de Portugal os escribís como hacéis cualquier curso con Julia, ¿vale? Y los que no conocéis a Julia, pero sois de Portugal, poneros en contacto con Julia, porque Julia es la que coordina Portugal y Brasil, ¿ok? Brasil también, porque no sé si hay alguna... Bueno, sí que sé que hay de Brasil, pero aquí en directo creo que no. Así que bueno, familia, ahí Julia os está dando el teléfono suyo. Stanley, un súper placer. Por favor, mirar la página y ahí tenéis más información, ¿vale? Para los que son alumnos también tienen un precio un poquito más económico. Familia, goodbye. Chao. Lo voy a Chao, subir lindo para que lo día. tengáis todos. Chao, Vamos a chao. parar. Me despido. Gracias, Pablo. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Mari, Mari, también.